conjunto de normas, el aparato jurídico tendría que ser legítimo, no solo legal. La legitimidad también tiene un correlato, que es el uso de la fuerza. Weber, lo voy a simplificar, ¿no? Weber decía, a mayor legitimidad se necesita menor uso de la fuerza, porque no hay necesidad. En cambio, ante la ausencia de legitimidad, se necesita usar cada vez más la fuerza, ¿no? Eso va a ser muy importante, porque creo que es lo que está pasando ahora. Esto de que haya un montón de policías, que los cuerpos represivos crezcan cada vez más, es justo ante el vacío de legitimidad del gobierno. Saben que no avalamos sus conductas, saben que no avalamos su comportamiento, han perdido legitimidad. Por eso, el uso de la fuerza es cada vez más excesivo. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Que a un estudiante, que a un activista, le disparen no una, ni dos, ni tres, le disparen 16 veces, una, es un uso desmedido, un abuso total de fuerza. La otra, es una conciencia de falta de legitimidad bárbara. Si nosotros pudimos haber tenido miedo, ellos tienen más, porque saben que justo, como diría Weber, ante la ausencia de legitimidad tendrán que hacer el uso de la fuerza. La otra, que me parece también muy importante, y que ahí voy a hacer un apunte brevemente sobre lo que Foucault dice, estoy simplificando a los autores, yo sé la gente que los ha leído que me dirá que es una mirada un poco sencilla, pero creo que es también para lo que nos sirven, ¿no? No para hacer grandes teorías, sino para intentar entender lo cotidiano y lo próximo. Foucault dice, el ejercicio de poder se hace en términos de lo micro, en las relaciones cara a cara, ¿no? Que ahora, por ejemplo, podrían intentar llegar y quitarnos, ¿no? Policías o la gente que atraviesa, o hasta entre nosotros mismos. Esa es parte como de la microfísica del poder. Ahí lo importante es que Foucault va a explicar cómo estas relaciones son las que sustentan los grandes abusos de poder a una escala macro, ¿no? Para que llegue un presidente tan abominable como Enrique Peña Nieto, él está sustentado en una larga e infinita cadena de relaciones de desigualdad, ¿no? Ahí el tema es bien importante, porque algo que no nos explican es que pensamos que todo es en términos macro. Foucault dice no, al contrario, es en términos micro. Si entre nosotros podemos desactivar, ¿no?, la relación de desigualdad, ahí hay un acto de resistencia. Si yo en lo cotidiano soy solidario con mi compañera y no en mi condición de varón intento dominarla, ahí estoy haciendo un acto de resistencia. Si yo en lo cotidiano evito decirle al otro indio como un insulto, ahí estoy desactivando, porque cada parte que se activa en términos de las relaciones micro, en realidad solo abona para el poder en términos de lo macro, ¿no? Aquí lo importante sería también como una reflexión, ¿qué pasa con los policías, con los militares, con la gente de seguridad, toda la gente uniformada? Ahí es bárbaro, porque siempre pienso, los de a pie somos los que ponemos la sangre. No estoy justificando los abusos, pero pienso que para que un chavo de 20 años que no concluyó la preparatoria vea en el ejército, en la gendarmería, en la policía una opción laboral, es parte de la exclusión que el mismo gobierno ha hecho con ellos. Todos los chavos de esa edad tendrían que tener un lugar asegurado en la universidad pública. En cambio tienen dos grandes caminos. Uno, ser el último eslabón del narco, ser un líder en el barrio, que lo piquen a los 2 meses, ¿no? O la otra, meterse a los cuerpos represivos. Les están pagando una lana. Los de la gendarmería, que fue el nuevo invento de Peña Nieto, les están pagando cerca de 16,000 pesos mensuales. ¿Qué chavo de 20 años puede ganar eso en este país? Esa es la gran trampa. La otra, en términos ideológicos, dice Foucault, el poder se ejerce entre sujetos, la violencia se ejerce hacia objetos. Los
Ustedes dirán, no, pues la violencia también se ejerce hacia seres humanos. No, el desplazamiento en términos ideológicos es que cuando tú violentas a un ser humano, ese ser humano ya no es ser humano, es cosa. Solo así podrías violentarlo, dice Foucault. Digo, Foucault lo explica de manera más elegante, ¿no? Pero ese es el tema. ¿Qué pasa para que entonces, ¿no?, un policía esté no solo golpeando, sino disparando a estudiantes que bien podrían ser sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el gran tema de la ideología. Y cómo entonces les empiezan a hacer el poco wash a todos estos miembros de los cuerpos, de los aparatos represivos, y entonces pueden no solo cumplir órdenes, ¿no?, que ese también es un tema. La jerarquía en estos aparatos es muy importante. El cargo mata todo. Si un superior te da una orden, tú tienes que cumplir. El tema es que ya no tienen albedrío para poder decir si acatan o no esa orden. Tienen que cumplirla. El tema es que si no la cumplen, ellos están en peligro. El tema es que si no la cumplen, en el mejor de los casos, ¿no?, que decidieron no cumplirla, lo corren. El tema es que el gobierno se ha encargado de que si corren a uno, habrá 20 o 30 personas esperando, haciendo fila para poder ocupar ese lugar. Entonces, ¿cuál es el tema? Creo yo entender cuáles son los mecanismos perversos que tiene el Estado, ¿no? El Estado hace mucho tiempo que ya no es responsable en términos de lo que antes, ¿no?, en los 50 se llamaba seguridad social. El Estado ya no provee vivienda, educación, salud, ya no provee nada. Hace mucho tiempo que dejó de ser. Porque en su lugar, diría Zygmunt Bauman, otro autor, se convirtió en el gran policía de los intereses de los empresarios. El Estado no nos cuida a nosotros, cuida a los empresarios, a los de las empresas transnacionales, a los del Televisa que están aquí enfrente de nosotros, a los del TV Azteca, y de última a los narcoempresarios, que esos son los empresarios más potentes de este país. Entonces ahí se crea una doble condición. Por un lado, el Estado ya no se hace cargo de lo que tenía que hacerse cargo, y por otro, criminaliza la pobreza. Porque también hay que darnos cuenta de cuáles son estas ideas o estos lugares comunes que repetimos. Y si decimos, no, es que alguien es pobre porque por flojo, porque no trabaja, pensarlo dos veces, ¿de verdad? ¿O no será que eso es lo que quiere el Estado que pensemos? Que los pobres son pobres por elección, o que si los pobres fueran menos jodidos y menos ignorantes, a lo mejor dejarían de ser pobres. Pero si son excluidos, si no hay espacio para ellos en las escuelas, si no hay espacios para ellos en términos ocupacionales, entonces ahí en términos de la juventud también hay una condición muy importante, que es, si eres joven y pobre, seguro vas a ser delincuente. Y si eres delincuente es porque eres joven y pobre. Entonces la mejor coartada para el Estado. No solo no se hace cargo de sus responsabilidades, sino que criminaliza a aquellos que ya excluyó desde antes. Entonces todo esto me parece muy perverso, porque a la par también están los medios de comunicación diciendo qué es lo que tenemos que pensar. Entonces tienes a un pueblo profundamente ignorante, pobre, desinformado y sobre todo desvinculado. Si la gente no se une, entonces no va a poder generar movimientos de resistencia. Eso es lo que quiere, y también por eso nos mete miedo. No es casual que Mancera en las últimas movilizaciones, ¿no?, haya aprendido a diestra y siniestra, hasta gente que claramente venía saliendo de algún restaurante o de alguna librería. Eso no es casual, eso no es un error. ¿Qué quiere? Que entonces la gente tenga miedo, ¿no? Que entonces, como decía la novia de un chavo al que se llevaron, pero es que nosotros no estábamos ahí, estábamos cenando, ¿no? Como pareciera la chava, pues debería de haber estado en la movilización, pero no. El tema es que en lugar de ganar simpatizantes, se genera miedo. Y no solo eso, se genera odio. Y luego además viene la criminalización de los movimientos sociales. O sea, igual de peligroso, ¿no?, y de delincuente es ser pobre como activista.
como gente pensante. Entonces, ¿de qué se trata? De una condición de represión. Ahí hay un texto, perdón por el referente, pero no puedo dejar de mencionarlo. Hay un texto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se llama Las 7 piezas del rompecabezas mundial. Tiene muchos años. Y ahí ellos dicen que el capitalismo va sobre 4 ruedas. El despojo. Nos están despojando de todo, hasta justo de la impartición de justicia, ¿no? La explotación. Para que haya un Slim millonario, tiene que haber millones de pobres, ¿no? Para pagar a estos parásitos, tiene que haber un montón de gente trabajando, ¿no? Despojo, explotación. La otra es la discriminación o la criminalización. Y por último, la represión. Ahí está todo. Es lo que está haciendo el gobierno. No solo vuelve delincuentes a quienes alzan la voz o intentan ser críticos. Los intenta, no solo los desaparece y no solo los mata. De una forma indigna y cínica, intentan también despojarle de su dignidad, de la memoria como activista, para que pasen entonces a la historia como lo que están pasando ahorita también con los desaparecidos y con los compañeros de Ayotzinapa. O sea, de verdad ahora van a pasar a la historia como que eran parte del crimen organizado. De verdad van a pasar a la historia por sus nexos contra el narco. Es parte de una fórmula. Mata a un activista y luego siempre le droga y di que fue un ajuste de cuenta. Mata a un activista y desaparécelo. Mata a un activista y entonces ensucia su memoria, que es lo que han intentado hacer también con Carlos. Entonces creo yo que tendríamos que pensar muy fríamente cómo, en términos Foucaultianos, intentar ir desactivando día con día, ¿no? De a poquito, todas estas relaciones en términos de la microfísica del poder, ¿no? Y pensar que también entonces, en términos pues muy esperanzadores, ¿no? Sí, sabemos que las cosas están mal, pueden estar peor, pero también creo yo que al Estado le conviene que la esperanza se nos muera, ¿no? La indiferencia atroz de esta gente, de verdad, perdón, me da urticaria. O sea, ¿qué pasaría si no fuéramos los de a pie y si estuviera acá un funcionario de medio pelo, ¿no? O sea, seguro le harían las alabanzas, la reverencia, ay no, perdón, con permiso, se darían la vuelta, querrían tomarse la foto. Ese es el tema. Eso es lo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Y que esa gente entienda. Y que entendamos también nosotros que, como dice Foucault, a todo acto de poder existen 2 opciones: la obediencia o la resistencia. Y que optemos, ojalá, por la resistencia. Muchas gracias.